Bueno, vamos a trabajar a un nuevo contenido, listos para prestar mucha atención, quitémonos todo aquello que nos vaya a distraer y tengamos listo nuestro libro de texto, nuestro cuaderno, nuestro lápiz, lapicero para poder trabajar esta nueva clase. No sin antes empezar con una reflexión, no dejes que el tiempo pase, reacciona hoy, puede ser el momento adecuado. No empecemos a decir, en este periodo me voy a levantar, después voy a hacer mis tareas, sino es momento que reaccione y vaya haciendo las cosas diariamente. No dejemos todo a última hora. Y es momento que empecemos a organizar nuestro tiempo para que no se los acumule todo el trabajo. Y también dices, no dejes que el tiempo pase, ¿verdad? Muchos de ustedes dicen, bueno, en el segundo periodo me voy a levantar. Después dice, bueno, en el tercer periodo voy a hacer todas mis tareas. Llegó el cuarto periodo y no hicimos nada. Entonces, es momento que reaccionemos o puede ser el momento adecuado y a tiempo para poder entregar todos mis trabajos a tiempo, poder estudiar como se debe y ánimos de seguir adelante. Vamos entonces a ver nuestro contenido. El tema de este día es el 3.9, ángulo entre rectas. Búsquelo ahí en su librito, por favor, y vamos a ver los ejercicios planteados para este contenido. Ahora estamos viendo ángulos entre rectas. El tema anterior fue el ángulo, ¿verdad? Acá lo tenemos, veamos, ángulo de inclinación de una recta. Ahora vamos a ver el ángulo, pero entre rectas, ya no el ángulo de inclinación. Si usted se fija en su librito, a estas dos gráficas, vamos a ver entonces, dice ángulo entre rectas. Acá tenemos dos rectas y vamos a ver los ángulos entre ellos. Miren, observen, todo esto representa un ángulo. No olvide que un ángulo es la abertura entre dos lados. Entonces, un ángulo es una abertura. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo. Veamos, y este es otro ángulo. Entonces, queremos estudiar el ángulo entre rectas. Para ello, veamos qué nos dice el teorema. Sea L1, es decir, la recta 1 y L2, dos rectas cualesquiera no perpendiculares con pendiente M1 y M2. Volvemos a ocupar nuestras pendientes respectivamente. Si alfa, esta letra griega que se llama alfa representa un ángulo. Si alfa es el ángulo formado entre ambas rectas y medido de la recta 1 y la recta 2 en sentido antihorario, es decir, positivo, entonces lo que vamos a ocupar para encontrar ese ángulo entre rectas va a ser la tangente del ángulo alfa, en este caso, que ya decíamos que esta letra griega representa un ángulo, va a ser igual a, ¿quién era M? ¿Se recuerdan? ¿Qué representaba la letra M? Representaba la pendiente. Entonces dice, la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2. Eso me va a permitir encontrar el ángulo entre rectas. Para la pendiente 1 y la pendiente 2, diferente de menos 1. Recordemos que al multiplicar estas pendientes y nos daba menos 1, estamos hablando de las rectas que eran perpendiculares, pero por eso es que dice que la pendiente 1 por la pendiente 2 debe de ser diferente de menos 1. Bueno, entonces en conclusión vamos a ocupar lo que es la tangente de alfa igual a la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más la pendiente 1 por la pendiente 2. Y eso nos va a permitir encontrar el ángulo que se forman entre las respectivas rectas. Vamos a trabajar entonces. Acá nos dice un ejemplo. Si usted observa ahí en su libro, hay que aprender a ver los ejemplos también del libro, porque eso va ampliando nuestro conocimiento también. ¿Cuál es la medida del ángulo formado entre la recta 1, que es esta, x menos 4y menos 1 igual a 0, y la recta 2, y igual a menos 2x menos 1? Aproxima hasta las décimas.
Primero debe determinarse las pendientes, que eso lo hemos venido haciendo siempre. No olvide que si Y está despejada de una sola vez, puedo ver yo mi pendiente, que es el coeficiente que acompaña a la X. En caso que no esté despejado, debo de despejar a Y para poder saber cuál es mi pendiente. Entonces dice, respectivamente, debe determinarse la pendiente 1 y la pendiente 2 de las respectivas rectas. Para el caso de la recta 1, miren acá, lleno, X no está, Y, perdón, no está despejada, por lo tanto yo no puedo decir cuál es nuestra pendiente. Entonces debemos de despejarla. Menos 4Y, pasamos la X para el otro lado, como está positiva, pasa a negativo. El menos 1 está negativo, pasa a positivo. Pero usted dice, bueno, ¿y por qué? Porque como quedó menos 4Y, todo lo multiplicaron por un menos 1 y por eso es que cambió. Bueno, entonces ya despejada Y, encontramos que la pendiente 1 es 1/4 y ahí está. Luego que ya tenemos eso, encontramos la pendiente de la recta 2. Entonces, pero como aquí ya Y está despejada, de una sola vez puedo decir que la pendiente es menos 2. Y cabal, mire, pendiente 1, 1/4 y pendiente 2, menos 2. Luego que ya tenemos, sea el ángulo alfa, el ángulo entre rectas, medido de L1 y L2 en sentido antihorario. Es decir, que nuestro ángulo debe ser positivo y ocupamos lo que tenemos acá en nuestro teorema. La tangente de alfa, lo escribimos acá como está, tangente de alfa va a ser igual a ¿quién? Vea usted y dice la pendiente 2 menos la pendiente 1. ¿Quién es la pendiente 2? Mire, menos 2. Ahí está, menos 2. Menos la pendiente 1. ¿Y quién es la pendiente 1? Menos de la fórmula 1/4. Sobre, ¿qué me decía ahí? 1, volvamos a ver nuestra fórmula, 1 más la multiplicación de las dos pendientes. Entonces tenemos ahora más, ¿cuál es la pendiente 1? 1/4 y la pendiente 2 es menos 2. Esta partecita de aquí está multiplicada. Cuando ya tenemos eso, vamos resolviendo primero lo que está en el numerador y luego lo del denominador. Menos 2 menos 1/4 nos da menos 9/4. ¿De dónde sale eso? Usted ya puede resolver, ya puede restar y sumar fracciones. Bueno, entonces al restar, al sumar, porque signos iguales se suman y se conserva el signo, menos 2 menos 1/4 nos dio menos 9/4. Sobre, ahora tenemos aquí 1, más por menos, menos, multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 1 menos 2 nos da menos 2. 4 por 1, 4 menos 2/4. Pero al simplificarnos nos queda menos 1/2. Ahora que ya tenemos eso, 1 menos 1/2, debemos de resolverlo. Y usted va a encontrar ahí que le queda una fracción entre una fracción. Cuando tenemos eso, multiplicamos extremos por extremos y medios por medios y nos da menos 9/2. Cuando ya tengo eso, yo lo que quiero es el ángulo entre esas rectas. Despejamos, que pasamos la tangente al otro lado y como ya dijimos que la inversa de la tangente es tangente inversa de las pendientes, que es menos 9/2. Luego esto lo hacemos en nuestra calculadora, presionamos Shift y luego tangente, digitamos el ángulo y eso nos va a dar menos 77.5. Como tenemos un ángulo negativo, tengo que buscar uno que sea positivo. Entonces hacemos lo mismo, 180 menos esto, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener el ángulo que necesitamos. Tenemos entonces 180 menos 77.5 y eso nos va a dar 102.5 grados aproximadamente. Esto en el caso que el ángulo nos dé negativo, ¿verdad? Si el ángulo nos da positivo, de una sola vez queda de esta forma. Bueno, vamos a practicar lo que hemos aprendido haciendo nuestros ejercicios. Tenga a la mano su calculadora para que pueda hacer los ejercicios indicados. Como tarea vamos a hacer el B y el D. Márquelo ahí para que usted ya sepa que de tarea vamos a hacer el B y el D. Vamos a explicar uno para que usted ya quede, que haya entendido mejor. De todas formas, ya explicamos acá del problema inicial, pero vamos a hacer uno más
para que usted le quede más claro y pueda hacer su tarea. No olvide que sus tareas van en la libreta de trabajo y escriba siempre el tema que está realizando. Bueno, veamos qué nos dice. Calcule el ángulo formado entre la recta L1 y L2 y aproximar hasta las décimas. Paso número 1, encuentro la pendiente 1 y la pendiente 2. Aquí tengo lo que voy a ocupar de mi teorema. Como observo que la recta 1, Y ya está despejada de una sola vez, yo digo que mi pendiente es 5. No olvide que en caso que no esté despejada, debo de despejar y encontrar nuestra pendiente. Esta sería la pendiente 1 y la pendiente 2, que como también Y ya está despejada, ya puedo decir que la pendiente 2 es menos 5. Hoy que ya tenemos nuestras dos pendientes, vamos a ocupar que la tangente del ángulo alfa, no olvidemos que esto lo que nos va a representar es el ángulo, va a ser igual a la pendiente 2 menos la pendiente 1. ¿Quién es mi pendiente 2? Menos 5. Y la pendiente 1 menos la pendiente 1, que sería 5. Sobre 1 más la multiplicación de las pendientes, que sería la pendiente 1, que es 5, por la pendiente 2, que es menos 5. Luego ya solamente nos queda hacer las operaciones indicadas, teniendo cuidado con los signos. Y lo que queremos es encontrar el ángulo entre esas rectas. Entonces tenemos aquí la tangente del ángulo alfa va a ser igual a, tengo acá menos 5, signos iguales se suman y se conserva el signo, entonces me queda menos 10. Menos 10. Luego resuelvo lo que está en el denominador, 1 más por menos es menos, y 5 por 5, 25. Seguimos trabajando paso a paso para que no nos vayamos a equivocar. La tangente del ángulo va a ser igual a menos 10 sobre 1 menos 25 es menos 24. Como 10 entre 24 no contiene, entonces solo si simplifica, menos entre menos da más. Tenemos entonces la tangente del ángulo alfa va a ser igual a, ahora simplificamos, mitad de 10 es 5 y mitad de 24 es 12. Ya no puedo seguir simplificando, entonces me da 5 doceavos. Positivo porque menos entre menos da más 5 doceavos. Hoy sí, ya puedo entonces encontrar el ángulo, que es lo que me están pidiendo. Dejo acá solo el ángulo. Paso a tangente al otro lado y sería la tangente inversa. De 5 doceavos. Luego en mi calculadora presiono inversa y luego la palabra tangente de 5 doceavos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Retomábamos, presionamos la tangente inversa, shift, tangente,
y me va a aparecer esto, tangente inversa de 5/12 y eso nos da 22.61. Entonces, nosotros vemos ahí aproximar que nos da 22.62 porque va un 9 después, entonces lo puedo aproximar y me queda 22.62, pero como me piden hasta las décimas, sería, hay un 2 antes del 6, no podemos aproximar y nos queda nada más 22.6. El ángulo entre las rectas, 22.6 grados. No olvidemos ubicar este signo de grado. Como el ángulo fue positivo, no hay ningún problema. Entonces tenemos que el ángulo entre esas dos rectas es 22.6 grados. ¿Qué sucedería? Que si nos da un ángulo negativo, debemos de ubicar 180 menos el ángulo y debe de darnos positivo. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo, encontrando ese ángulo entre esas dos rectas. Y no olviden que si no está despejado, hay que despejar a Y para poder encontrar nuestras pendientes. Entonces, el que hace ahí el trabajo más que todo son las pendientes y luego poder ubicar en mi calculadora la tangente inversa del ángulo que necesito, siempre teniendo cuidado que debe de ser un ángulo positivo. Nos queda entonces de tarea, no olviden hacer sus ejercicios de tarea, el B y el D, porque de esa forma vamos a ir practicando lo que estamos viendo en clases. Si usted puede hacerse el C, el E, el F, hay que hacerlo a medida nosotros vamos haciendo más ejercicios, vamos teniendo más conocimiento y más agilidad en resolver cada uno de ellos. Entonces, de tareas, el literal B, el literal D en nuestra libreta de trabajo.